Bueno, muchachos, hay una parte aquí que me faltó explicar con respecto al tema del capital de estado estacionario, o sea, acá. Y es que hemos dicho que, digamos, la economía va a tender en el largo plazo a K estrella, que es el nivel de capital, stock de capital de estado estacionario. Y entonces, para verlo gráficamente, ¿qué ocurre gráficamente? Si uno inicia, pongámoslo por acá, la economía, supongan que la economía está en un nivel K1, cierto nivel de capital K1. Miren, noten acá qué ocurre si está por debajo del nivel de stock de capital, o sea, es menor a K estrella. Entonces noten qué ocurre acá. Aquí hay un punto que corta y aquí más arriba hay otro punto que corta, ¿cierto? Que esto cruzaría aquí en el eje de las ordenadas y aquí en el eje de las ordenadas. Entonces, en este nivel de K1, este punto es el nivel de depreciación asociado a ese nivel de capital, o sea, sería aquí delta de K1 y acá arriba estaría el nivel de inversión, pongámosle I minúscula, y o sea que sería igual a S evaluado en F de multiplicado la tasa de ahorro multiplicado por la función evaluada en K1. Entonces noten que cuando hay un stock de capital por debajo del estado estacionario, esta diferencia es positiva y aquí hay un delta de K positivo. Entonces, si ustedes miran acá, o sea, teniéndolo aquí en la ecuación, tendríamos que esto es mayor a esto, ¿cierto? Es decir, tendríamos que esto es mayor a 0, es decir, esto implica que f de K1 sería mayor a lo que se va en depreciación. Entonces, al ser este término delta de K positivo mayor a 0, entonces él va acumulando. Entonces, esta partecita, este delta de K, todo esto se va acumulando para el siguiente periodo, ¿sí? O sea, iría para el siguiente periodo y la economía entonces acumula y va acumulando, ¿cierto? Cada vez para el nivel de capital en otro periodo y para el otro capital en otro periodo hasta que llega al nivel de estado estacionario. Entonces se va moviendo desde acá toda esta digamos espacio, todo esto, toda esta densidad, todo este espacio de esta densidad se va llenando hasta llegar al K de estado estacionario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hay un K2 acá? Ustedes miran, esperen, tratamos de hacer la línea algo así. Noten que aquí en este punto estaría el nivel de ahorro y acá estaría el nivel de depreciación, ¿sí? Entonces esta diferencia, como depreciación es negativo y la tasa de ahorro es menor, está en este nivel menor, entonces este delta de K sería negativo, ¿sí? Sería menor a 0. Entonces acá tendríamos delta de K menor a 0. Y entonces estos cambios en delta de K lo que van a hacer es van a contrarrestar los niveles de, ¿sí? O sea, voy a tener un delta de K negativo, o sea, un cambio negativo, entonces no estoy acumulando, aquí estaría desacumulando y comienza a correrse el delta de K hasta que se hace muy pequeño y nuevamente lo va a llevar en este sentido
desde aquí sería de derecha a izquierda, y cuando estábamos aquí en K2 de derecha a izquierda, y cuando estábamos en K1 de izquierda a derecha. Entonces todas las fuerzas van a llevarlos, si la economía está en un K2 por encima de K estrella, lo va a jalar hacia allá las fuerzas de la economía, la dinámica del modelo, y si está K1 por debajo de K estrella también lo va a hacer incrementar y llevar hasta allá. Entonces noten que el análisis gráfico está muy acompañado del análisis de la ecuación. ¿Sí? En un caso tenemos delta de K positivo, va acumulando, entonces en el tiempo se va a aproximar, a medida que va pasando el tiempo se va a aproximar a K estrella, y si hay un K2 por encima de K estrella, en este caso K2 es mayor a K estrella, lo que va a hacer es que termina desacumulando y se va corriendo hacia la izquierda y hasta llegar a K estrella, que en K estrella delta de K es 0. Entonces ese era un elemento que me había faltado explicar en la sección anterior. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces ahora vamos a detenernos un poco, que cómo afecta el ahorro al crecimiento. Entonces ahora vamos a ver cómo afecta el ahorro al crecimiento. Entonces resulta que que hemos mostrado, el modelo de Solow muestra que la tasa de ahorro es una determinación clave del stock de capital existente en el estado estacionario. Entonces ya lo vimos. Bueno, las implicancias es que mayor nivel de ahorro, mayor inversión, y mayor inversión, entonces a mayor inversión, mayor cambio, o sea, si mayor ahorro, mayor inversión, esto va a hacer mayor la tasa de depreciación, va a haber mayor acumulación, si hay una mayor delta de capital, pues va a haber una mayor tasa de crecimiento. Entonces la tasa de ahorro es un determinante clave del ahorro, clave del stock de capital existente en el estado estacionario. Si es elevada la economía, o sea, si es elevada la tasa de ahorro, la economía tiene un gran stock de capital y un elevado nivel de producción en el estado estacionario, eso es EE. Si es baja, la economía tiene un pequeño stock de capital. Si es baja la tasa de ahorro, la economía tiene un pequeño stock de capital y un bajo nivel de producción en el estado estacionario. Como se vio en el capítulo 3, entonces aquí entra algo importante, entra el tema de la política económica relacionado con el modelo. Ustedes o analizamos en el capítulo 3, o hay un análisis en el tema del análisis de la economía cerrada con ahorro, del equilibrio ahorro-inversión. Un déficit presupuestario público puede reducir el ahorro nacional y reducir la inversión. Acuérdense los análisis que hacíamos entre que el déficit público, el incremento en G, llevaba a disminuciones en el ahorro privado, y eso también en la sumatoria lleva a disminuciones en el ahorro nacional, y veíamos varios casos. Entonces se puede reducir el ahorro nacional y reducir la inversión aquí en el modelo de Solow. Entonces las consecuencias a largo plazo de la disminución de la tasa de ahorro son una reducción del stock de capital y una disminución de la renta nacional en el largo plazo. O sea, las implicancias, esa es la razón por la que muchos economistas critican los déficits presupuestarios persistentes, que es más o menos las características del gobierno, tener déficits presupuestarios en el largo plazo. ¿Qué dice Solow sobre la relación entre el ahorro y el crecimiento económico? Entonces, ¿qué nos dice el modelo de Solow? Un delta de S, o sea, un cambio en la tasa de ahorro acelera el crecimiento, pero solo temporalmente. Un delta de S eleva el crecimiento hasta que la economía alcanza un nuevo estado estacionario. Si esta mantiene una elevada tasa de ahorro, también mantendrá un gran stock de capital y un elevado nivel de producción, pero no una elevada tasa de crecimiento indefinidamente. Entonces vamos a ver esto. Entonces acá tenemos esta gráfica, aquí ligeramente modificada, ¿no? Entonces tenemos, este sería el K de estado estacionario,
supongamos que sea el K estado estacionario 1 y para una tasa de ahorro S sub 1. Bueno, acá hagámosla aquí más bien S sub 1 F de K. ¿Qué ocurre si aumento la tasa a una tasa de ahorro mayor S sub 2? Entonces tendría S sub 2 de F de K, como es proporcional, tendría esta nueva línea recta acá para S sub 2 y tendría un nuevo estado estacionario por acá. Arreglo aquí. Acá tendría un nuevo capital de estado estacionario, ¿cierto? Digamos K sub 2 estrella asociado a esa tasa de ahorro S sub 2. Entonces, eso es lo que me está diciendo el párrafo. Si aumentamos la tasa de ahorro, lo único que hace es aumentar de nuevo para un nuevo nivel de estado estacionario, pero en últimas la economía iría a converger de nuevo a ese nuevo punto de estado estacionario dado por la nueva tasa de ahorro, y en últimas lo que hace es que no modifica sustancialmente el tema del crecimiento. En el largo plazo va a converger. ¿Sí? Ahí tenemos esa gráfica. Entonces un delta DS acelera el crecimiento, pero solo temporalmente. Un delta DS eleva el crecimiento hasta que la economía alcanza un nuevo estado estacionario. Si esta mantiene una elevada tasa de ahorro, también mantendrá un gran stock de capital y un elevado nivel de producción, pero no una elevada tasa de crecimiento indefinidamente. O sea, crece momentáneamente, o sea, la tasa de ahorro se modifica, crece y la economía crece hasta que llega a un nuevo estado estacionario, que eso es lo que mostraba en la gráfica. Entonces se dice que con políticas que alteran la tasa de crecimiento de la renta per cápita en el estado estacionario producen un efecto crecimiento. O sea, políticas que alteran la tasa de crecimiento de la renta per cápita en el estado estacionario producen un efecto crecimiento. En cambio se dice que un aumento de la tasa de ahorro solo afecta el nivel de renta per cápita, no a su tasa de crecimiento. Listo. Entonces el análisis de la tasa de ahorro llega a ser crucial, ¿sí? Entonces hay un concepto asociado al tema de la tasa de ahorro, que es el nivel de capital correspondiente a la regla de oro. Eso está asociado con el tema de la tasa de ahorro. La tasa de ahorro nos va a dar una regla. Entonces pensemos que, bueno, hasta ahora hemos utilizado el modelo de Solow para ver cómo la tasa de ahorro y de inversión de la economía determina los niveles de capital y de renta correspondientes al estado estacionario. Esto podría llegar a pensar que es bueno que el ahorro sea mayor, pues siempre genera una renta más alta. Si un país tuviera una tasa de ahorro del 100%, el stock de capital sería el stock de capital más alto posible y la mayor renta posible. Todo se ahorra y nunca se consume nada, ¿sí? Pero eso ¿qué tiene de bueno? O sea, ¿qué tiene de bueno si sabemos que la tasa de ahorro incrementa el stock de capital de estado estacionario, pero vuelve y queda en ese estado estacionario, ¿sí? Ese nuevo capital de estado estacionario queda la economía, la producción y la renta? Pero ¿qué sentido tendría que llevarla? Noten que la tasa de ahorro es una proporción de Y. Si la llevamos y la aumentamos y la aumentamos y la aumentamos hasta que llegamos a la proporción total del ingreso, ¿qué sentido tendría? Llegaríamos a una tasa de ahorro del 100%, y entonces ¿qué sentido tiene dejar todo para ahorrar? Todo se va a invertir, pero no consumimos nada, ¿cierto? Eso sería un extremo del comportamiento que no es posible. O sea, S igual a 1, que yo les había dicho en una diapositiva anterior. Entonces tenemos que utilizar el modelo de Solow para ver qué cantidad de acumulación de capital es óptima desde el punto de vista del bienestar económico. Entonces vamos a ver la comparación de estados estacionarios. Entonces resulta que los responsables de política económica, o los make policy, los que toman las decisiones de política para un país, política económica, los hacedores de política,
pueden fijar la tasa de ahorro en un nivel cualquiera. Ellos lo pueden hacer, o sea, el gobierno, partimos del supuesto y en realidad sucede que el gobierno puede influir en las tasas de ahorro de la economía, y ya lo vimos que lo puede hacer mediante el gasto público, sus niveles de gasto, y tiene otros instrumentos de la denominada política fiscal. Entonces, él la puede fijar la tasa de ahorro en un nivel cualquiera. Supongamos que podría hacerlo. Al fijarla, determinan el estado estacionario de la economía. ¿Qué estado estacionario debe elegir? La pregunta ahora. Teniendo en cuenta, entonces, el objetivo del hacedor de política, del make policy, pues ¿cuál va a ser? Si es un gobernante responsable, lo que todos piensan desde el punto de vista económico es maximizar el bienestar de las personas que componen la sociedad. Entonces resulta que ¿qué es lo que le interesa a las personas? A las personas desde la teoría y la concepción filosófica de la economía, bueno, hay una serie de controversias al respecto, pero hay un consenso que dice que pues, a las personas desde el punto de vista del bienestar no les va a interesar la cantidad de capital y tampoco la cantidad de producción, ¿sí? Lo único que le importa a la sociedad y a las personas es la cantidad de bienes y servicios que pueden consumir. Entonces a eso está asociada al tema del bienestar. Entonces un responsable de la política económica querría elegir un estado estacionario cuyo nivel de consumo fuera más alto, ¿sí? Fuera más alto. Entonces noten que es en contraposición a la que uno pensaría intuitivamente a la lógica del modelo, que es que nos lleve una tasa de ahorro lo máxima posible, lo más grande posible. Pero tenemos ese trade-off. Si elegimos una tasa de ahorro lo más alta posible, nos disminuye, eso va en detrimento de disminuir el consumo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el valor de capital de estado estacionario que maximiza el consumo se denomina nivel de acumulación de capital correspondiente a la regla de oro. Entonces se va a denominar K estrella oro o K oro. Entonces, ¿cómo podemos saber que una economía se encuentra en el nivel de regla de oro? ¿Cómo podemos saberlo? Entonces, comparación de estados estacionarios. ¿Cómo podemos saber que la economía se encuentra en el nivel de regla de oro? Entonces, primer paso, hallar el consumo por trabajador correspondiente al estado estacionario. Luego podremos identificar el estado estacionario que genera el máximo consumo. Entonces comenzamos de la contabilidad nacional. Tenemos que el producto, la renta, se va a destinar, se va a usar para consumo más inversión, y tenemos que el consumo de la identidad nacional, o sea, este C lo despejamos, queda que es igual a producto menos inversión. Sustituimos la producción y la inversión por los valores correspondientes al estado estacionario. Entonces tenemos esta definición de consumo estado estacionario. C estrella es igual a la función de producción evaluada en el capital de estado estacionario menos la depreciación multiplicado por cada estado estacionario. El consumo entonces corresponde al estado estacionario. El consumo correspondiente al estado estacionario es lo que queda de la producción del estado estacionario después de pagar la depreciación. Entonces llegamos a esta identidad, ¿cierto? Muestra que un delta de K estrella produce dos efectos opuestos en el consumo de estado estacionario. Entonces un cambio en K de estado estacionario va a producir dos efectos contrapuestos. El siguiente gráfico muestra la producción y la depreciación correspondiente al estado estacionario en función del stock de capital correspondiente. Noten que si yo aumento K acá en la función de producción, pues me va a aumentar la producción por un lado, ¿cierto? Me la aumenta, pero también por este lado me aumenta el tema de la depreciación. Y como el consumo es lo que queda entre la producción de estado estacionario y lo que pago en depreciación del estado estacionario, entonces esta diferencia, hay dos fuerzas que se contraponen. Al aumentar el K, pues aumenta la producción, consumo más, pero también me aumenta lo que debo destinar a reponer ese capital que se incrementó, es decir, la depreciación. Entonces ahí hay dos fuerzas que se contraponen, pero de todas maneras el objetivo es maximizar este C, ¿cierto? Entonces aquí esta gráfica muestra
un poco lo que es el tema de la regla de oro, ¿cierto? Entonces por acá estaría el capital correspondiente al capital de estado estacionario que habíamos analizado hasta la sección anterior. Entonces dice, este gráfico representa la producción y la depreciación correspondiente al estado estacionario en la función del stock de capital correspondiente al estado estacionario. Bueno, esto está en función del stock de capital. Entonces aquí lo que muestra es el consumo, el nivel de K, o sea, el nivel de K estado estacionario, el K de regla de oro, que me va a maximizar el consumo. Este K oro, entonces noten que solo en este K oro se puede establecer un máximo aquí. Esta diferencia va a ser máxima entre las dos curvas, entre la curva de la función de producción y la curva, la función de producción y la curva de depreciación. Aquí se maximiza en este C oro. ¿Sí? Aquí esta diferencia es máxima y solo en este punto, porque resulta que esta otra distancia, la que está aquí debajo de la línea recta, es lo que se va para depreciación. ¿Sí? Si lo medimos aquí en el eje de las ordenadas, esto es depreciación, esto es la parte del producto que se va para depreciación y esto es la parte del producto que se va para consumo. Entonces es en este nivel K estrella oro en que se aumenta el consumo, ¿sí? Entonces es el K oro que maximiza el consumo. En el nivel de K oro la función de producción y la línea recta tienen la misma pendiente. Entonces otra cosa que hay que notar acá, miren la pendiente. Resulta que en el punto o digamos la regla de decisión va a ser que en este punto la recta tangente a la curva en la función de producción va a ser exactamente tangente a la curva de depreciación. Van a ser casi que, si yo saco la derivada en este punto, aquí en la función de producción, la recta tangente, esa recta tangente va a ser paralela a la línea de depreciación, ¿sí? Entonces es como la regla de decisión. En el nivel de K oro, la función de producción y la línea recta delta de K estrella tienen la misma pendiente y el consumo se encuentra en su nivel máximo. ¿Cuál es la pendiente de la función de producción? Entonces la pregunta es, ¿cuál es esta pendiente aquí? ¿Sí? En la función de producción, que hayamos dicho que era. Pero resulta que cualquier punto donde yo me pare en la función de producción, cualquier punto, y saco la pendiente de la recta, entonces esa curva tangente a esa recta tangente a la curva es la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces ahí tenemos y podemos sacar la regla de decisión, ¿sí? Vamos a extender un poco esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces habíamos dicho esto, aquí en este punto y en este punto las pendientes serían iguales, o sea, tendríamos que PMK sería igual a la pendiente de la curva de la línea de depreciación, o la curva de depreciación, digámoslo, aunque es una línea, sería delta. PMK sería igual a delta. Entonces tenemos esto. Si la diferencia entre PMK y la depreciación, la diferencia entre la productividad marginal menos la tasa de depreciación es positiva, los aumentos de K elevan el consumo. ¿Qué me está diciendo acá? Es decir, que si la diferencia es positiva, es decir, por ejemplo, supongan, yo me paro en un punto por acá, debajo de este K oro,
noten que la recta tangente a la curva en este punto va a ser más inclinada, ¿sí? Va a ser más inclinada con respecto a la pendiente de la curva de depreciación, y lo sé porque pues mantiene constante. Entonces se cumple que PMK menos la curva de depreciación, entonces PMK es más grande. Se me está diciendo es esto: PMK es mayor a la tasa de depreciación. Por eso tengo un diferencial positivo, si mayor a 0, nótenlo acá. Entonces me dice que yo puedo aumentar. Los aumentos del capital elevarán el consumo. Es decir, dígale, entonces me está diciendo que si yo estoy por acá, entonces muévase a la derecha, sigue incrementando capital, puede incrementarlo, así que eso va a aumentar el consumo y de esa medida va a aumentar el bienestar, ¿sí? Entonces esta es la regla de decisión. Si PMK es mayor a la depreciación, el K estrella de estado estacionario debe estar por debajo del K de regla de oro, por lo tanto puedo aumentar el capital. Si PMK es menor a 0, entonces me está diciendo que la productividad marginal es menor a la tasa de depreciación, entonces decir que debe estar por acá. Entonces por acá la recta tangente de la curva es muy acostada, y si lo comparamos con la depreciación, pues es evidente, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro K, entonces debe estar a la derecha del K estrella de regla de oro, de ese estado estacionario. Estamos comparando estados estacionarios. Entonces, si está a la derecha, entonces lo que debería ser, si tenemos que PMK, la pendiente, es menor a la tasa de depreciación, entonces este K, nótenlo acá, este K estado estacionario está por arriba o a la derecha, es mayor que el K de regla de oro. Entonces, en ese caso lo que debemos hacer es disminuir las cantidades de capital para que me incrementen el consumo, ¿sí? Debo moverme desde este punto hacia la izquierda, no debo disminuir antes del tema del stock de capital, porque si lo muevo hacia la derecha, lo que voy a hacer es disminuir cada vez más el consumo y voy a llegar por acá al punto de estado estacionario. Entonces noten que la decisión y la regla de política es tratar de que se cumpla esto, que productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación sea 0, es decir, que estas dos pendientes, tanto la pendiente de la función de producción que la productividad marginal, sea igual a la pendiente de la curva de depreciación, ¿sí? Solo en ese punto va a haber un consumo máximo. Ese es el consumo correspondiente, o el capital correspondiente a la regla de oro, va a hacer que esa distancia entre la función de producción y la curva de depreciación sea máxima. Entonces ahí tenemos para tener en cuenta esos conceptos ahí. Queda pendiente un ejercicio de esto para hallar el K oro y otra serie de ejercicios, pero ya digamos vemos si lo hacemos en clase presencial, en clase virtual, o hago otro video dependiendo del nivel de complejidad. Listo, quedamos.